La iglesia, como me dijo una vez un familiar, un primo hermano mío, la iglesia es un sitio donde visita a Dios. Dios permanece en cada uno de nosotros. El templo de Dios somos nosotros. La verdad es que tenía para compartir algo y Dios me ha reseteado. Vengo en blanco. Alabado sea tu nombre, Padre. Pero bueno, sea el Señor el que hoy escriba lo que he de decir. Me llevaba el Espíritu de Dios al apóstol Santiago. Esta carta del apóstol Santiago, no hay un dato eficiente de cuándo se escribió. Se cree que fue 49 años después de la crucifixión de Jesús. Pero hay algo muy poderoso que dijo nuestro gran hermano y el apóstol Santiago. Dice en Primera de Santiago, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A mí esto me rompe. Sobre todo porque en la prueba no es fácil tener paciencia. En la prueba no es fácil tener serenidad. Y en el llanto y la tristeza no es fácil tener gozo. Para eso tenemos que rendirnos a Jesús y estar lleno de su espíritu. Porque Él es el único, es el autor y consumador de la fe, dicen Hebreos. Y dice el apóstol Santiago: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconsciente en todos sus caminos y constante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Hermanos, hemos sido llamados a mansedumbre y humildad. En las pruebas y las tribulaciones. Dice la palabra del Señor que ninguno de nosotros podemos ser tentados, a no ser por nuestra propia concupiscencia, por nuestro propio pecado. Porque la palabra de Dios es eficaz y eficiente y permanece para siempre. Y a Dios nadie le puede tentar. Quiero que tengamos esto y nos lo grabemos a fuego. Cuando estés en una tribulación, en una prueba, no es porque Dios puede probarte, pero no tentarte, no son cosas iguales. Abraham fue probado, ¿verdad? ¿Y de qué manera? Yo hoy quiero lanzar un mensaje aquí, lo pone el Señor en mi corazón y con total amor y gracia lo quiero trasladar. Cuando Dios ponga algo en tu corazón,
tengas el pleno convencimiento, sientas su espíritu dentro de ti. Porque no hay nada como cuando te inunda la presencia de Dios. Cuando tengas ese sentir en ti y esa voz que resuena en tu corazón, en tu pensamiento, y ponga algo que hayas de hacer, aunque nadie lo entienda, ni tu cónyuge, ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu padre, ni madre, no pongas condición. Porque ahí Dios querrá probar tu integridad, tu amor delante de Él. Cuando habló, dice la palabra que habló Jehová a Abraham, y fue escueto y directo como siempre lo es. Y le dijo, Abraham, y dijo Abraham, heme aquí. Dice, coge a tu hijo, al único, le dijo, al único, y llévalo al monte de Moab. Y allí edifica altar y sacrifícamelo. Le dijo, al hijo al cual yo te he dado y amas. Dijo que era el único, pero antes había tenido otro con Agar. ¿Por qué le dijo que era el único? Porque Isaac era el plan que tenía Dios para Abraham. El de Agar lo provocó Sara. Por eso, cuando nosotros en nuestra vida, por desesperación, por inquietud, por zozobra, por depresión, por ansiedad, por éxito, por vanidad, por vanagloria, queremos adelantarnos al tiempo y tejemos un plan en una tela de araña que es invisible a nuestros ojos, créeme que lo único que nos va a traer va a ser quebraderos de cabeza, va a traer enojo, va a traer amargura, va a traer una guerra espiritual que ni siquiera nosotros somos conscientes de hasta dónde nos puede llevar. En la casa de Abraham desde aquel día hubo un antes y un después, porque Abraham amaba a Ismael, era su hijo también. Pero claro, no puedo olvidar, ni podemos olvidar, que siempre sale Dios al encuentro, incluso corrige nuestros errores, los pasos que nosotros damos mal, en su infinita misericordia, en su infinito amor. Aún así, Jehová sale a nuestro encuentro, y aquel paso que tú has dado torcido Él lo endereza, porque Él es el único digno, porque todo fue hecho por Él y para Él. Por eso dice el apóstol Santiago, dice, tomad por sumo gozo cuando os halléis en tribulación. ¿Y sabéis por qué? Porque en la tribulación, cuando se permanece en Jesús, genera paciencia. Y la paciencia genera gozo, genera fe. Porque sin fe nadie podrá agradar a Dios. Pero dice otra cosa más el apóstol Santiago. La fe sin obras es muerta. Tampoco te puedes quedar en una silla solo clamando fe. Necesitamos activar la fe. ¿Y sabes cómo se activa la fe, mi querido hermano y hermana? Poniendo en práctica aquello que decimos ser. A mí esto me confronta mucho. Porque digo ser algo que a veces no soy. Porque hago cosas que no van con lo que digo ser. Porque soy humano y a veces me cuesta pedir perdón y rendirme a Él. Gracias, noto la presencia del Señor. No es tiempo, hermanos, de perder el tiempo. Nos esforzamos en todas y cada una de nuestras tareas del día.
¿Y cuánto nos cuesta sacrificar un minuto de nuestro tiempo a aquel que es el autor y consumador de la fe? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta, dice la palabra. Y yo creo en esto. Creo en la palabra. Y aunque fallo igual que tú, aunque dudo, tengo días que no me soporto ni yo, que ni siquiera sé lo que quiero. Tengo días que a veces lo tiraría todo, lo echaría todo por la borda. Pero déjame decirte que Él ha dicho en su palabra, clama a mí y yo te responderé. No hay ningún problema que tengamos, ninguno de los que aquí nos congregamos hoy, que Él no pueda resolver. Te lo digo de todo corazón. No sé en qué punto de conocer a Cristo estás. Si ya lo has conocido, si lo conoces o lo estás por conocer. Pero te aseguro que cuando Él entra en tu vida lo cambiará todo. Dice que una ciudad en un monte no puede ser escondida. Y así son los hijos que aman al Señor. Dan luz por donde quiera que vayan y estén pasando. Da igual lo que soporten, la carga que arrastres. Da igual lo que digan, que no te entiendan. Fijaos en Abraham. De que tenía Abraham 99 años cuando concibió a Isaac. Sara tenía 90, imaginaos la matriz. Isaac significa risa en hebreo. Y es porque Sara se rió cuando aquel ángel le dio la buena noticia de que tendría un varón y se llamaría Isaac. Imaginaos si Abraham le hubiera contado aquel día, le hubiera dicho a Sara, Sara, me voy al monte de Moab a sacrificar al hijo que Dios nos ha dado. ¿Crees que lo hubiera avalado o hubiera sido de oposición? Hay cosas que solo son tuyas y de Él. No repares, sé astuto. Abre el discernimiento y los ojos espirituales. El otro día dijo una frase la hermana Miriam en el culto de la semana pasada. Hemos de empezar de andar por fe y no por vista. Porque lo que vemos nos va a equivocar. Lo que vemos a veces no es la verdad que vas a vivir. Amén. Por eso Abraham no dudó. Abraham no dudó ni un momento. Dice que preparó su asno y subió al monte. Imaginaos la pesadumbre que tendría Abraham en su corazón. Dice que cuando alzó sus ojos y vio aquel monte, y el Señor le dijo, aquel es. ¿Os imagináis la carga de aquel padre? Por el camino dicen que Isaac le preguntó dónde estaba el cordero que iban a sacrificar. ¿Te imaginas a tu hijo, a lo que más amas? ¿Os imagináis aquello? ¿Os habéis puesto alguna vez en esta situación leyendo este pasaje? Un padre que tiene un hijo que Dios le ha dado cuando no lo esperaba, al cual le prometió que le daría todas las naciones del mundo. Dice que su descendencia sería como las estrellas de los cielos. Y ahora de repente Jehová, Yahvé de los ejércitos, alabado sea su nombre, llama a Abraham y le dice, Abraham, suba al monte de Moab y el único hijo al cual amas, sacrifícamelo. ¿Cuántos de nosotros como cristianos pasaríamos por alto este pensamiento?
¿Cuántos a lo mejor, si esto te pillara de trabajo, de camino al trabajo, daríais la vuelta en la primera rotonda y irías a por tu hijo amado? A sacrificárselo. Yo ahí empecé a entender por qué en el cielo hay galardones. Porque hay una realidad, todos nos pagamos el mismo precio. No sé tú, hermano y mi hermana, pero yo no he pagado el precio, ni estoy pagando el precio de Abraham. Yo no he salido fuera de mi tierra y de mi parentela. Yo no he estado como Elías debajo de un enebro cuando lo perseguían para matarlo. Ni seguramente me crucifiquen boca abajo como el apóstol Pedro. Algunos de nosotros nos va a salir la salvación. Muy gratuita. Porque ni siquiera somos capaces de pagar el precio que tenemos que pagar. Es hora de empezar a comprometernos con Él. Mirad, hermanos, en la vigilia del viernes, y os animo a todos, fue algo extraordinario. Algunos llegamos tarde, después de un día muy pesado, de una semana, pero vi hermanos y hermanas quebrantados. Vi el Espíritu Santo, cómo renovaba los espíritus, cómo renovaba la mente. Yo os invito a todos y cada uno que hagamos el esfuerzo. Porque el primer bien te lo haces a ti mismo. Hemos de empezar a andar sin titubear, como hizo Abraham. Lo primero que hizo fue cargar aquel asno y decirle a sus siervos que le siguieran. No titubeó, ni siquiera preguntó a Sara. Porque Sara seguramente, y aunque no lo pone en la Biblia, hubiera sido como madre de oposición. Por eso decía antes, hay cosas que solo son tuyas, de Dios y tuyas. Pero cuando Dios te las pida, sacrifícalas. Por encima de quien sea y como sea, hazlo. Si Él te lo ha dicho y lo sientes en tu corazón, hazlo. Porque grande será la recompensa. Alabado sea su nombre. ¿Y por qué es la paciencia? Dice el apóstol Santiago. ¿Por qué dice que la fe produce paciencia el apóstol Santiago? Porque en el dolor empezamos a conocernos a nosotros mismos. El ser humano en la abundancia, en la alegría, está lleno de vanidad. Porque el único gozo genuino y verdadero lo provoca la presencia de Dios en nosotros. Aquel que no ha sentido la presencia de Dios en su corazón, jamás ha conocido el gozo, ni la alegría en el corazón. No hay nada que pueda cambiar eso. Por eso hay gente que teniéndolo todo, se cuelga de un árbol, se suicida. Porque no hay nada material, nada en este mundo, que pueda llenar ese vacío que Dios llena. Porque en aquel jardín, el hombre por su precondicencia y su pecado, perdió una parte de él, que era la presencia de Dios. Y en eso se afana el hombre en buscar y queriéndolo llenar de otras cosas, materiales, de otros dioses espirituales. Pero solo hay un Dios capaz de restaurar tu alma. Capaz
de doblegar todo corazón, de renovar tu mente. Porque en el mundo solo hallarás opresión y maldad. Dice en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en el que yo actúe, y los perdonaré, con el nombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cuántos de nosotros, en nuestra mente secular, a veces hemos puesto nuestra mirada en el vecino de enfrente, que hace lo que quiere, vive como quiere, come lo que quiere, fornica, adultera, roba, tal, y dice, Señor, y es próspero, y todo le va bien. Y a mí, Señor, que te honro, que me esfuerzo, todo me viene en contra. Siempre tengo el viento del norte, el viento de Tarifa pegándome y despeinándome. Señor, ¿por qué? Porque de Dios es la justicia. Porque hemos de andar por fe y no por vista. Porque miren lo que dice en Malaquías 4, dice, porque aquí viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Dice, y aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni rama ni raíz alguna. Dice, mas a vosotros, que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Y en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenando las leyes para todo Israel. Dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y en el 6, y poner suma atención. Fijaos qué promesa da aquí Jehová de los ejércitos. Dice, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios puede volver el corazón de los padres a los hijos, y los hijos a los padres. Porque no he de recordaros cómo está la sociedad hoy en día, ¿verdad? A lo blanco se le dice negro y a lo negro se le dice blanco. Están todo en contra de la palabra de Dios, de lo que Dios creó y ordenó, de sus leyes y sus estatutos. Satanás, que Dios lo reprenda, no quiere dejar títere con cabeza, aun sabiendo que él tiene la batalla perdida, porque él lo sabe. Por eso tenemos que perseverar, aunque nos cueste. Amén. Y en esa paciencia, que es provocada por la fe, que dice el apóstol Santiago, en ella hemos de estar. En ella hemos de permanecer. Y aunque duela y no entiendas, aunque pases por momentos en los que clamas al cielo, levantas tu mirada y dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa a mí esto? Tómalo por sumo gozo, porque grande es tu recompensa, en los cielos y en la tierra. Porque no hay ninguno de los varones de Dios
que se haya dejado usar por Él, en el cual Dios nos lo haya bendecido también aquí en la tierra. No hayas podido experimentar de su presencia, de su gozo. No es tiempo de dudar. Y creo que en las iglesias hoy estamos muy dubitativos. A veces se nos abren, iba a decir 3 caminos, pero a veces son pocos. Senda, vereda, carretera, autovía, autopista. No sabemos por cuál ir. Y en la que piensas tú secularmente que vas a ir mejor y más cómodo, ahí es donde Satanás, que Dios lo reprenda, nos va a cazar. A veces lo que nos parece un camino sin fondo, sin salida, lleno de piedras, con abrojos, con espinos. Si Dios te pone ahí, dale gracias. Que cuando vayas andando te claves alguna espina y digas, ¿cómo duele? Señor, no puedo más. Dios saldrá a tu encuentro antes de lo que te imagines. Antes de lo que tú esperas. Porque Dios siempre llega a tiempo, déjame decirte. Dios siempre llega a tiempo. Grande es Jehová de los ejércitos. Le dice el Señor en Génesis a Abraham, tu único hijo. Eso es lo que tiene a veces hacer planes, pasándonos el plan de Dios por lo alto. Que trae desdicha, trae opresión, trae ruina a nuestra vida, trae disensión. Aquí tenemos un refrán que dice que el que espera desespera, y a veces es verdad. Pero la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Y hoy la iglesia necesita paciencia. Necesita andar por fe y no por vista. Porque lo que ves no es lo que a veces Dios tiene para ti. Dios es el único digno de trazar tu camino. Y no te va a obligar a que andes por Él. Escúchame bien. No te va a obligar a que andes por Él. No tienes un Dios que obliga. No tienes ese Dios. Tienes un Dios bondadoso y lleno de gracia y de misericordia. Que aun sabiendo que a veces vamos hacia la muerte, aún te deja andar por Él. Y está como ahí, como la madre que cuida a aquel niño que empieza a andar. Y aun sabiendo que vamos hacia caminos de muerte y de perdición, Él está ahí, pendiente. Sin perdernos de vista. Pero necesitamos entender algo. Para que Él salga a tu encuentro, tienes que rendirte y clamar a Él. Porque Él va a respetar tu voluntad. Hay leyes celestiales, estatutos, que Dios dejó escritos cuando creó el firmamento. Lo que se ve y lo que no se ve. ¿Y saben lo que es la grandeza de Dios? Que Dios se sujeta a su palabra. Dios cumple lo que dice. Por eso muchas veces no entendemos lo que pasa. A veces cuando decimos, ¿por qué, Señor, por qué permites guerras? ¿Por qué permites que un niño pequeño muera? ¿Por qué permites tantas cosas? ¿Quién nos ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Quién nos han visto en situaciones de ese tipo? ¿Han visto alguna injusticia? ¿Saben por qué? Porque Dios le dio al hombre libre albedrío. Y en Él puso toda su creación. Y el hombre, por su precontingencia, ha huido siempre de la voluntad de Dios. Y las cosas no cambian muchas veces. Porque el ser humano no se vuelve a Dios. Porque no nos rendimos a Él. A veces lo decimos de labios para afuera, pero no nos rendimos a Él. Yo no sé cómo Dios llegará a tu vida. Te digo algo, si quieres que llegue, llegará. Solo dedícale 1 minuto, 2 minutos, el poco tiempo que a veces tienes. Y pídeselo de todo corazón y dile, Señor, te quiero conocer.
Señor, no entiendo esta situación. Señor, no sé por qué esta prueba. Porque Él dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. A lo mejor no es el día y la hora que tú tienes pensado. Porque Dios no es el Apple 16 que llevas en la mano y agendas. Dios tiene otra agenda para nosotros, que muchas veces no vemos ni entendemos. Por eso insisto, tenemos que andar por fe y no por vista. Alabado sea Dios. Y no podemos hallar la fe si no tenemos comunión con Él. No podemos decir que conocemos a alguien si no nos relacionamos con Él. Podemos conocer a alguien de vista, pero es eso, de vista. Pero luego no me preguntes por nada de su intimidad porque no sé. Es más, si me aventuro a opinar sobre eso estaría mintiendo, porque estaría levantando un falso testimonio sobre esa persona. Me estaría inventando cómo es, qué se dedica, qué hace. Estaría diciendo lo que a mí me parece. Y lo que a mí me parece no es la realidad. Así es a veces la relación con Dios. Muchas veces opinamos, nos atrevemos a opinar, sin ni siquiera tener una relación estrecha con Él, sin ni siquiera escuadriñar su palabra. Alabado sea su nombre. Necesitamos estar vigilantes. Dice sabiduría verdadera. El temor a Dios trae sabiduría verdadera. Obedecer proporciona sabiduría. Escuadriñar trae sabiduría. La fe en acción produce sabiduría. Las escrituras ofrecen sabiduría. Y Dios en sí mismo ofrece sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Escuadriña la palabra, relaciónate con Él. Alabado sea su nombre. Necesitamos de Él. ¿Quién necesita del Dios de la vida? Que levante su mano. Grita un gloria a Dios. Grita un fuerte amén. Di, Señor, grítalo, Señor, te necesito en mi alma. Díselo. No mires al que tienes a tu lado, díselo, siéntelo en tu corazón. Él está esperando abrazarte. Él quiere redimirte. Él quiere darte una vida nueva. Él quiere cambiar tu forma de dar y de pensar. Porque Él vive para siempre, hermano, déjame decirte, yo pereceré, el hermano perecerá, el mundo perecerá, las estrellas caerán, pero Él permanecerá para siempre. Gloria al Dios de las alturas. ¿Cuántos gritan un fuerte amén? Somos dichosos de estar aquí hoy con Él, de notar su presencia. Hemos de buscarlo, hemos de sentirlo. Y a veces cuando hay una vigilia, hermanos, y lo digo con total amor y gracia en cualquier evento, parece que es un gran esfuerzo. Vienes a estar con tu Redentor, vienes a estar con Él, vienes a deleitarte con Él, a sentarte en las bodas del Cordero con Él. Viene a lavar toda nuestra iniquidad, toda nuestra maldad. Déjate moldear por Él, por el buen alfarero, que todo lo viejo lo hace nuevo, que todo el pensamiento inocuo lo hace justo y santo. Gloria a Dios de las alturas. Oh, ahora entiendo por qué a veces Dios nos deja en blanco, nos resetea. Porque lo que Él quiere siempre es mejor que lo que yo quiero. Alabado sea su nombre. Porque lo que Él tiene para ti, no lo dudes, que nadie cambie esa condición. Es mejor que el plan que Sara pudo hacer con total amor por su marido para darle un hijo. Es mejor que el que Rebeca preveó para Isaac, porque se produjo un patrón. Un patrón, sabéis que es algo que se repite en diferentes situaciones, en criminología, en la sociedad, pero había un patrón.
Estaba aquella mujer que, frustrada, quería darle un varón para que su marido se deleitara con él y que la promesa de Dios llegara a él antes. Pero no es antes, Sara, Rebeca. No, no es antes. Es cuando tiene que ser. Es cuando Dios quiere que sea. No es cuando tú lo prevés, no es cuando tú quieres. Cuando tú quieras ir al horno a por pan, no es cuando tienes que ir al horno a por pan. Al horno hay que ir cuando se tiene hambre. ¿Verdad? A veces ser demasiado precavido no nos trae cosas buenas. Es bueno siempre llevar un paraguas en el maletero del coche, ¿verdad? Pues si en verano nos sorprende una tormenta. Pero es mejor llevar a Dios en tu corazón siempre. Más que llevar en el maletero de nuestro coche o tener al alcance un kit de supervivencia, es mejor que nuestro corazón esté dispuesto a irse con Él por si viene como ladrón en la noche. Porque eso dice su palabra. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? ¿Cuántos quieren ser como Abraham? Hacer su voluntad sin preguntar. Si lo que diga tu compañera, tu compañero, tu padre, el hermano, el vecino. ¿Cuántos cuando oyen esa voz de Dios decir estoy aquí, heme aquí? Qué palabra más bonita, ¿verdad? Cuando necesitas algo de alguien y te dice heme aquí. Algo tan sencillo, ¿verdad? Porque en la sencillez está la grandeza de las cosas, ¿verdad? Hoy siempre tenemos justificación. Cuando alguien nos pide algo siempre tenemos alguna justificación mucha más larga que heme aquí. Pero la decimos, ¿verdad? No, es que hoy tengo cumpleaños, no, es que hoy tengo visita o es que... Pero y cuando Dios nos dice heme aquí, que es de nosotros. Aleluya. ¿Qué es cuando Dios nos dice heme aquí? ¿Qué se remueve dentro de nosotros realmente? ¿O acaso estamos impasivos, hermanos y hermanas? ¿Estamos impasivos a la voz de Cristo? ¿Hemos dejado tanto, abandonado tanto la relación con Dios y nuestra conciencia que ni siquiera somos capaces de discernir cuando Dios te llama? ¿O cuando despierta en ti esa zozobra, esa necesidad para que te rindas a Él y te humilles a Él? Por eso dice el apóstol Santiago, tomad por sumo gozo cuando os veis en tribulaciones, porque la fe produce paciencia. Aquella paciencia que produjo en Job. Y déjeme deciros, para aquellos que no conocen la historia de Job, te invito a que la leas. No sé si habrá algún varón en la tierra capaz de soportar esto. Perdió a sus 12 hijos en un solo día. Perdió todo el ganado que tenía, que era muchísimo. Todo lo perdió Job. Lo perdió absolutamente todo. Pero aún así no flaqueó. Y había en él algo que Dios sacó a la luz. Porque cuando contendió con su Creador, él se dio cuenta y dijo unas palabras que te conmueven. Dijo: Jehová, de oídas te conocía, mas ahora te conozco. Porque tienes un Dios que no deja de sorprenderte. La magnitud de su grandeza, la esencia de su ser. Es mayor que cualquier monte, que cualquier montaña, que cualquier océano. Su presencia no cabe en la tierra. Ese es el Dios que tienes. Por eso Dios hoy quiere restaurarte, quiere quitarte ese vago pensamiento, esa duda, todo aquello que no viene de Él. Quiere animarte a seguir, aunque no puedas. Quiere que permanezcas en el camino y que cuando Él te llama de alguna manera digas: heme aquí, aquí estoy, Señor. Soy como el junco, aquel que está plantado al lado del río, que lo bambalea al aire, pero no deja de perder su majestad. No se rompe, no se dobla. Esos son los hijos e hijas de Dios que nuestro Dios amado quiere para su iglesia.
Porque ¿de qué nos sirve, hermanos, venir aquí a perder el tiempo? ¿Lo habéis planteado alguna vez? Dice que el mundo está lleno de deleites. Creedme, y lo digo por... Nunca he sido jugador, y lo digo por vergüenza mía, pero creedme que en el bingo se come súper bien, súper barato. Vosotros diréis, Israel se ha vuelto loco. ¡No! Es inútil, hermano, decirse cristiano y seguir comiendo algarrobas como aquel hijo pródigo. Porque dice que ni frío ni caliente Dios te arrojará de su boca. Es momento, hermanos, de plantearnos a quién queremos servir. Si al Dios de este mundo o al Dios de las alturas. Amén. Amén. Al Jehová de los ejércitos. ¿A quién quieres servir, hermano? ¿Te lo has planteado? El mundo tiene muchos deleites que ofrecerte, es verdad. Pero déjame decirte que es camino de muerte. Es camino de muerte. Amén. ¿Cuántos dicen un amén? ¿Cuántos dicen que el pecado es muerte? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Cristo en su corazón es salvación? ¿Cuántos lo creen? ¡No os oigo! Amén. Claro que sí, amén. Solo puedo decirles que Dios les ama en gran manera. Y que está como aquel padre. Fijaos, ¿han oído la historia del hijo pródigo? La han oído, ¿verdad? Y todos tenemos al hijo pródigo, ¿verdad? Pobrecito, ¿verdad? Perdió la heredad. ¿Sabéis quién es el protagonista de esa historia? ¿Sabéis quién es? Es el padre, no es el hijo pródigo. El hijo pródigo, déjame decirlo, fue un ingrato. Un egoísta como yo lo he sido a veces. Como a veces mi actitud ha sido delante del Señor. Señor, ya no quiero servirte. Y le vuelven la espalda. Para hacer lo que tu pecado y lo que tu carne quiere. Dice, Señor, y con la bendición y la gracia que tú me das, porque a ti te place, creyéndome con el derecho a ello, le doy la espalda al Dios que todo lo creó, a mi Padre, que digo que le amo, y le pido mi heredad, y me voy con esa gracia, pensando que más allá de la casa de mi Padre hay vida. Pero claro, viene el león rugiente, aquel que siempre está alrededor de todo aquel que puede devorar. Que sabemos que está, pero hasta que no nos muerde muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Amén. Estemos vigilantes. El verdadero protagonista de esta historia del hijo pródigo no es el hijo. El hijo fue un egoísta, un ingrato. Lo derrochó todo, se lo gastó todo. Un necio que clamó a Dios y clamó a su padre cuando se vio solo y sin nadie, comiendo las algarrobas del ganado que pastaba. Entonces se acordó del padre. Pero fíjate la magnitud y la grandeza del Padre misericordioso. Y del Dios que tienes. De su infinito amor. Con habiendo herido a aquel padre. El padre no entendiéndolo todo. A lo mejor no entendiendo por qué le pidió su herencia para malgastarla. Aún así, dice que cuando llegó a la casa, le dijo poner anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Y matar el mejor becerro que haya, porque hoy hay fiesta. Porque un padre es un padre siempre. Pero el padre que tienes es el mejor de todos ellos. Porque su misericordia es infinita. Porque su paciencia y su gratitud es infinita. Porque no se termina nunca. Porque da igual lo que pienses a veces, que quieras darle la espalda, que no quieras seguir, que escojas el camino que quieras. Que no hagas como Abraham, heme aquí, sino que digas, Señor, ahora no, que tengo que poner las habichuelas. Aún así te ama. Aún así te ama. Me gustaría... Lo siento de Dios. Me gustaría que todos le cantáramos una alabanza a nuestro Rey. Al unísono. La de eternamente digno. ¿Se la cantamos?